Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Rey, mi Señor. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Vamos a venir ante Dios orando. Vamos a decirle esto que acabamos de cantar, pero se lo vamos a decir en oración. Vamos a decirle cuánto lo amamos, cuánto lo adoramos, cuán especial es Él para nosotros. Y también vamos a poner ante Él nuestras necesidades como conviene a los hijos de Dios. Te invito a que ores junto a mí en estos momentos. Señor, venimos ante tu presencia con profunda gratitud, venimos con profundo amor. Venimos, Señor Jesucristo, ante ti con reverencia, venimos con una actitud de adoración y de alabanza. Nos llena de gozo estar ante ti, alabarte, nos gozamos contigo, Señor. Te suplicamos en esta hora, Santo Señor, que tu Espíritu glorioso pueda hacer en nosotros la obra necesaria para que nuestros corazones estén siempre fortalecidos, consolados, animados y esperando siempre en ti por tu gloriosa presencia y tu glorioso regreso. Señor Santo, en nuestros corazones existe un amor grande hacia ti, un amor que es inexplicable. Te amamos con toda nuestra capacidad, te adoramos, Señor, y queremos, estando delante de ti, poner todas nuestras necesidades también, porque queremos reconocer que somos necesitados de ti. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu obrar, dependemos de ti, requerimos, Señor, tu ayuda y te pedimos que seas propicio con todos aquellos que necesitan de tu amor y de tu gracia y de tu misericordia. Trae sanidad, Padre, para todos los enfermos que están viendo en estos momentos este video y que están frente a las pantallas también, con una fe muy grande en ti, orando y buscando tu presencia constantemente. Bendice a tu pueblo, prospera, Señor, a tu pueblo, trae honra y gloria a tu nombre.
Manifiesta tu amor y tu gracia para con todos los que te buscan, y que este momento de búsqueda de tu presencia, de meditación en la palabra, sea un momento para crecer, Señor, en nuestro conocimiento y amor de ti. Oramos con profunda gratitud a ti y ponemos en tus manos este tiempo y lo hacemos orando en el nombre tierno y amoroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda, estimado hermano, que cada día que nosotros tenemos un devocional es al mismo tiempo una oportunidad para tomar tus propios apuntes de lo que Dios te esté enseñando en la Biblia cada vez que nosotros la abrimos. Ese es un buen hábito que debes cultivar como un estudioso de la palabra de Dios. El tema que vamos a tomar en esta ocasión para centrar nuestra meditación en él se titula Paz al que está cercano a Dios. Paz para el que está cercano a Dios. Dios es fuente de paz. Él quiere darte su paz. Él quiere llenar tu entendimiento, tu corazón, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz que Dios otorga se la da al que está cercano a Él, el que con corazón sincero y humilde le está buscando. Para poder profundizar en esta meditación, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar en el libro del profeta Isaías, capítulo 53 y versículos del 13 al 21. Leamos. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo templo, mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Tenemos en estos versículos algunas claves, algunos principios muy importantes a tomar en cuenta para que nosotros podamos vivir la paz que Dios anhela dar a todos sus hijos. Dios le da su paz al que está cercano a Él. Dios llena de corazón, el corazón de paz en todos aquellos que le buscan de forma sincera, que le buscan reuniendo ciertas condiciones. En los versículos que hemos leído vamos a tomar en cuenta tres aspectos para llevar una vida o para experimentar esta paz de la que Dios nos ha hablado en estos versículos. El primer aspecto dice así: Dios prefiere a los humildes y los fortalece. Dios prefiere estar con los humildes. Dios está accesible para los humildes. Dios está cercano a los humildes y estando cercano a ellos, también
los fortalece. Tenemos en estos versículos, sobre todo en los iniciales, bueno, en todos los versículos que hemos leído, una especie de reclamos o señalamientos que nuestro Dios está haciendo en algún momento dado de la vida de su pueblo. Experimentó una lejanía de Dios. Su lejanía llegó a ser de tal magnitud que en algún momento dado llegó a tener muchos ídolos o a poner su fe y su confianza en algún ídolo en particular. El pueblo de Dios en algún momento se apartó de Dios, se alejó del camino de Dios, dejó de adorar a Dios, dejó de ser fiel a Dios y comenzó a enfocarse en lo mismo que las demás naciones o las demás personas, o lo mismo que en las culturas en torno a él estaba sucediendo. Así entonces encontramos que este pueblo fue en algún momento dado un pueblo enfocado a la idolatría, un pueblo que se entregó a la adoración de dioses falsos. Por eso es que encontramos en el versículo 13 esto que Dios les está diciendo que pueden hacer. Dice, cuando clames, es decir, cuando el pueblo intente buscar a Dios, Dios les dice a manera de reproche que te libren tus ídolos. Es decir, si te has alejado de mí, dice el Señor, y te has buscado ídolos, cuando estés en aprietos y tú me quieras clamar a mí, mejor clámale a tus ídolos y que sean ellos los que te libren. Pero Dios realmente sabe que eso no existe. Es decir, Dios sabe que los ídolos, que los dioses son falsos, que simplemente son apoyos sobre los que el ser humano pone su esperanza, su confianza, pero Dios sabe que realmente es una práctica errónea. Pero Dios en un sentido aquí les está diciendo, bueno, ya que tú pusiste tu confianza en un ídolo, ya que tú has puesto tu amor sobre un objeto que no es Dios, y cuando digo objeto no necesariamente me refiero a algo físico, sino has vuelto objeto de tu amor a algo distinto, a Dios, al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor dice, ya que tú has hecho eso, cuando clames, bueno, que sean tus ídolos los que te busquen. Y el Señor mismo les aclara y les dice, pero a todos ellos, es decir, a todos los ídolos, llevará el viento. No solamente a los ídolos, también a los que siguen a los ídolos, van así como el viento. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en nada sólido. Por eso dice que a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Todos esos que ponen su confianza en ídolos, todos esos que ponen su confianza en algo distinto al Dios verdadero, al único Dios, al Dios revelado a través de la persona de Jesucristo, el Dios dado a conocer en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Todo ese entonces que hace de su objeto de su confianza cualquier otro ser o cualquier otro objeto que no sea el Dios de la Biblia, el Dios de Cristo, el Dios de Israel, esa persona es tan frágil, esa persona es tan expuesta a ser quebrada que aún el viento mismo puede arrastrarle de un lugar a otro. Y el reclamo de Dios es, cuando tú clames, ya que tú tienes esos dioses, que sean ellos los que te libren. Pero sabes que al ser dioses falsos, realmente ellos no vendrán en auxilio, porque no tienen poder realmente, aun y cuando la gente les adore, les ame y le busquen como si fueran dioses. No lo son, pero Dios le dice que sean ellos los que realmente te libren. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha apartado de Dios. Y el siguiente versículo, habiendo dicho en el anterior, como lo leímos en la parte final, cuando dice, mas el que confía tendrá la tierra. Entonces, al que confía, dice este versículo número 14, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Escucha entonces que Dios está hablándole a su pueblo que confía
en Él. Un pueblo que en algún momento dado, en la historia de Israel, sobre todo, se apartó de Dios, pero que es algo que también puede sucedernos a nosotros en el plano individual. Nosotros podríamos caer en el error de poner nuestra confianza en algo distinto a Dios. Podríamos cometer el error de poner nuestra fe en algo diferente a Dios, pero Dios se dirige a los que confían en Él. Y para cerrar el argumento sobre cómo Dios prefiere a los humildes que confían en Él, que reconocen su error y que le buscan con corazón sincero, entonces tenemos lo que dice este versículo número 15. El versículo 15 dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, está hablando de Dios, y cuyo nombre es el Santo, dijo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, escucha, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios, el Todopoderoso, parece inalcanzable al ser llamado alto, sublime, se llama el Santo y habita en la altura y en la santidad. Pero mira qué maravillosa revelación lo que la palabra nos enseña. Nos enseña que ese Dios espectacular, ese alto y sublime Dios, ese santo Dios que habita en la altura y la santidad, también habita con aquellos o con aquel que tiene estas dos condiciones en su corazón. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Es quebrantado y humilde de espíritu. Dios está también junto al humilde. Él prefiere a los humildes. Los que ponen su confianza y su fe en ídolos no son la preferencia de Dios. Dios les reclama a los que han hecho a algo u alguien diferente a su persona el objeto de su adoración, de su confianza y de su amor. Dios habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Este es aquel que reconoce su error. Este es aquel que reconoce que se ha apartado del camino del Señor y que ha pecado, que erró, que puso su confianza en algo que es erróneo, algo superficial, en un ídolo. Y ese que reconoce eso, ese que reconoce su error, ese que busca a Dios humilde, arrepentido, ese tiene acceso y tiene también la oportunidad de convivir y de estar en la presencia del alto y sublime, de el santo, del que habita en la altura y la santidad. Ese es Dios, porque Él prefiere a los humildes. Y el versículo que estamos leyendo en estos momentos concluye diciendo que Dios habita con el humilde para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muy bien, aquí están los dos verbos importantes en este mismo versículo. Aquí dice que Él está para hacer vivir el espíritu de los humildes y finaliza diciendo y para vivificar. Tanto vivir como vivificar es un mismo término que habla de renovar las fuerzas. Dios renueva las fuerzas de los humildes, de los quebrantados de espíritu. A ellos les inyecta nuevos ánimos, a ellos les da nuevas fuerzas, a ellos los motiva, a ellos les da el privilegio de tener la bendición de que Dios habite junto a ellos y Dios los fortalece, Dios les trae ánimo. Por eso es que es importante tomar en cuenta, si tú quieres vivir en la paz de Dios o con la paz que viene de Dios, recuerda, Dios prefiere habitar con los humildes. A los que son altivos, a los que tienen su fe o confianza en dioses o en ídolos, Dios prefiere tenerlos de lejos. Pero tú tienes la oportunidad de que con corazón humilde acercarte a Dios
para poder gozar de la fortaleza, de la renovación que Él te quiere dar a ti. En segundo lugar, vamos a ver también que Dios nos ve con ojos de misericordia y nos consuela. Dios nos ve con misericordia y nos consuela. Dios sabe que en nuestra condición humana estamos expuestos al error. Dios sabe que al fin de cuentas nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que tiende de continuo solo al mal, que continuamente nuestros pensamientos están casi como enfocándose, motivándose a hacer lo malo. Esa es nuestra naturaleza si somos sinceros, si somos honestos y si somos humildes, vamos a reconocer que esa es nuestra realidad. Y habiendo reconocido, pues vamos a venir con corazones quebrantados, como ya lo leímos anteriormente. La humildad nos lleva a reconocer y la humildad también nos lleva a arrepentirnos. Quebrantarnos tiene que ver con arrepentirme, sentirme apenado, sentirme avergonzado con Dios por haberme apartado de Él. Significa sentir una vergüenza espiritual por haber hecho lo malo delante de los ojos de mi Dios. Entonces, Dios me ve con misericordia. Él usa y se pone los lentes de la misericordia. La lupa de la gracia la utiliza y comienza a vernos a nosotros. Solo está esperando nuestra humildad y nuestro quebrantamiento. Y Dios entonces comenzará a vernos con su misericordia y nos traerá el consuelo que nosotros necesitamos. Dios, aunque es un Dios que es justo, un Dios recto, un Dios santo, cuyos estándares de santidad son elevados, es un Dios también alto en misericordia. Es un Dios profundamente compasivo. Es un Dios que se relaciona con nosotros, haciendo uso de la gracia maravillosa que es parte de su carácter, de su persona, y se relaciona con nosotros viéndonos a la luz de eso. Eso nos lo deja en claro el profeta con los versículos que leímos. El versículo 16, para citar un ejemplo, dice que Dios no contenderá para siempre, es decir, no siempre va a estar Dios molesto por nuestra desobediencia. No siempre va a estar Dios lejano por nuestra desobediencia. Es decir, claro que si nosotros nos arrepentimos y con corazones humildes reconocemos ante Él, entonces Dios no contenderá para siempre. No va a estar enojado siempre, aun y cuando tú hayas sido humilde y hayas reconocido tu pecado y tu error. Al contrario, cuando Dios mira tu humildad, cuando Dios mira que te arrepientes, que te avergüenzas de tu pecado, entonces Dios no contenderá contigo para siempre. Y dice, ni para siempre me enojaré, pues si así lo hiciera, decaería ante mí, dice Él, el espíritu y las almas que yo he creado. Es decir, al fin de cuentas, si Dios para siempre estuviera enojado por nuestro pecado, si para siempre estuviera lejano a nosotros por nuestro pecado, nadie sobreviviría delante de Él. Pero cuando Él ve la humildad, cuando Él ve el arrepentimiento, cuando Él ve el corazón quebrantado, entonces Él cambia su parecer y su trato para con nosotros. Y nuestra humildad le lleva a hacer de lado aquello que en algún momento dado despertó en Él nuestro pecado y nos concede su perdón, nos concede su gracia, nos concede su misericordia. Dice el versículo 17, por la iniquidad de su codicia me enojé. Es decir, el problema, Dios se enojó por causa o por culpa del pecado o rebelión del pueblo. Aquí lo deja claro. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y aún así hubo miembros del pueblo que siguieron rebeldes por el camino de su corazón. En general el pueblo realmente siguió rebelde por el camino de su corazón. Aun cuando Dios se mostró distante, el pueblo no se arrepintió, siguieron ese caminar lejano del Señor. Claro que siempre hubo dentro del pueblo miembros de dicho pueblo que se mantuvieron fieles al Señor, pero el grueso, la mayoría,
del pueblo se apartó tras la rebelión de su corazón. Pero Dios deja claro que cuando Él se alejó, cuando Él se indignó, fue por causa de la culpabilidad que el pecado trajo en medio del pueblo, porque Él se alejó intentándoles hacer que se arrepintieran. Sin embargo, lejos de arrepentirse, todavía se hicieron más rebeldes en su corazón, no reconocieron su camino. Pero entonces el Señor promete y dice en el versículo 18, he visto sus caminos, pero les sanaré. Mira pues, Dios nos ve con ojos de misericordia y le pastorearé. Y no solo eso, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Dios nos ve con ojos de misericordia y nos consuela. Solo recuerda siempre lo que dijimos en el primer aspecto de este devocional, que Él prefiere a los humildes. Asegúrate que la condición de tu corazón sea siempre una condición de un corazón humilde y quebrantado. Eso se traduce en alguien que reconoce su error, pide perdón, se arrepiente y se avergüenza delante de Dios y desea y da pasos para no volver a incurrir en el mismo pecado que le ha apartado de Dios. El tercer aspecto en este devocional dice también que Dios trabaja en nuestros corazones y nos produce paz. Dios prefiere a los humildes y los fortalece. Dios también está haciendo en nuestros corazones un trabajo especial para producir paz en todos nosotros. Dios está buscando en nuestras vidas producir paz. Recuerda que si aun cuando hemos pecado, Él nos ve con ojos de misericordia y nos va a consolar, pero finalmente el producto con el que finalmente se va a relacionar con nosotros es la paz de Dios. Nos fortalece, nos consuela y nos da paz. Algo tan vital en la vida de todo ser humano. Toda persona necesita ser fortalecida en algún momento dado de su vida. Toda persona necesita experimentar consuelo en algún momento de su vida. Toda persona necesita de la paz interior para poder vivir a plenitud esta vida. Nadie desea vivir en este mundo lleno de aflicciones, lleno de angustias. Nadie desea vivir en este mundo lleno de experiencias traumáticas que producen depresión, para citar un ejemplo. Nadie quiere vivir en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, en un estado de angustia. Y Dios tiene la solución. Él fortalece a los humildes. Él nos ve con ojos de misericordia y nos consuela. Y Él también trabaja en nuestros corazones para producir paz constante en nuestras vidas. El versículo número 19 nos lo explica diciendo: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Muy importante tomar en cuenta quiénes son los que están cercanos y al que está lejos, porque no está hablando lejos de Él, lejos de Dios. Si estamos lejos de Dios no tendremos paz, pero está hablando lejos en ese momento geográficamente. El que probablemente vaya a sufrir la experiencia del exilio, aquella experiencia que vivió el pueblo de Israel en algún momento dado de su vida cuando fueron desterrados y fueron llevados lejos del Monte Santo, fueron llevados lejos del templo, de la ciudad de Dios, de Jerusalén, hacia aquellos imperios que le conquistaron en algún momento dado de su historia. Entonces Dios dice, Dios le va a dar paz al que está lejos como al que está cerca. Pero claro que la condición sigue siendo la misma que ya vimos en el primer punto de este devocional, que tiene que ver con un corazón humilde. El que tiene un corazón humilde para con Dios, ese va a recibir de Dios la paz. Dios va a producir en el que está cercano a Él
paz. ¿Cómo podemos entender esto mejor? Los siguientes versículos nos lo explican y nos lo amplían de una manera más cabal. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. Escucha bien entonces, los impíos están lejos de Dios, ellos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Así es el mar en tempestad, no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es decir, todo será amargura, todo será siempre caos, suciedad. Esa es la suerte del impío. Esa es la ruta del que está lejos de Dios. Esa es la suerte del que no tiene un corazón humilde, del que no tiene un corazón quebrantado. Ese es el destino de todos aquellos que viven lejos de Dios. Y el versículo 21 nos lo deja más enfatizados. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para ellos. ¿Por qué? Porque Dios solo produce paz en el corazón de aquellos que son humildes. Dios trae paz para los que le buscan de todo corazón. Recuerda siempre, hermano, Dios está habitando y está cercano a los humildes y quebrantados de espíritu. A ellos los fortalece, a ellos los ve con ojos de misericordia y los consuela. A ellos también en sus corazones comienza a fabricar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces ese hombre o mujer de Dios que habiendo reconocido su pecado, que habiendo experimentado la vergüenza de alejarse de Dios, viene ante Dios reconociendo su error y pidiéndole perdón, experimentará la paz porque estará cercano a Dios. En momentos como estos, nosotros necesitamos pensar mucho, meditar mucho y buscar siempre la manera segura de vivir la paz que Dios nos quiere dar. Dejo en tu pantalla el resumen para que en tu meditación tú continúes ahondando en estos tres aspectos. Recuerda, Dios prefiere a los humildes y los fortalece. Dios nos ve con misericordia y nos consuela. Y Dios trabaja en nuestros corazones y nos produce paz.